Segunda parte, el caos total al referéndum catalán. Si después de esto sigues apoyando el referéndum, me pregunto dónde está tu objetividad. Esta es la parte más interesante del vídeo. Para entenderlo mejor, recomiendo ver el primero. Es un vídeo que tiene más de 5 millones de reproducciones en Facebook. Mi pregunta es, si por medio del diálogo os desmonto los miles y miles de comentarios que continúan pro referéndum, al menos os pararéis a pensar y a decir, joder, a lo mejor tampoco llevamos tanta razón. Yo espero que sí, además os plantearé una solución. En mi primer vídeo expuse que el resto de los españoles sí tenemos algo que decir a la hora de que Cataluña sea independiente o no. Esto, curiosamente, desembocó en comentarios de tipo: no digas barbaridades, ¡vaya locura! Pero muchacho, ¿acaso el resto del Reino Unido decidió el referéndum de Escocia? Bien, me encanta que en miles y miles de comentarios os hayáis referido a Escocia. De verdad me saquéis el ejemplo de Escocia. Ok, hablemos de Escocia. ¿En serio creéis que Escocia hizo lo que vosotros queréis hacer? Escocia, antes de hacer el referéndum, consultó a todo el pueblo británico, que dio su ok a través del gobierno británico. Un gobierno elegido democráticamente. Están locos estos escoceses, dialogan con el resto. Un país, cuando toma decisiones, por ejemplo, tipo, queremos entrar en el euro, o bien a través de un referéndum, o bien las resuelve directamente el gobierno que previamente ha sido elegido democráticamente por el país. Ellos tuvieron en cuenta el resto del Reino Unido, vosotros no tenéis en cuenta el resto de los españoles. Por lo tanto, todos los que os referíais a Escocia, ¿ahora qué tenéis que decir? ¡Pow! Una de las miles de respuestas curiosas que he visto es la siguiente: ¿cómo vamos a tener que pedir opinión al resto de los españoles? ¿Acaso yo quiero cambiar los muebles de mi piso y tengo que pedir permiso a la comunidad de vecinos? No, pero lo voy a usar para desmontar ese tipo de argumento que ha sido mayoritario. Un bloque de pisos. Todos ponen toldos de color verde. Pero 2 años después, el vecino Puigdemont decide poner un toldo de color morado. La comunidad de vecinos se le echará encima pidiéndole explicaciones. Y Puigdemont podrá decir que si para comprarme un coche también os lo tengo que preguntar a vosotros, que si para divorciarme se lo tengo que preguntar a mi suegra, y cualquier gilipollez que se le ocurra, pero aún así no llevará razón, porque el cambio de toldos está legislado y si no tienes el ok de la comunidad de vecinos, no lo puedes hacer. La soberanía nacional reside en el pueblo español. Estáis poniendo en peligro la estabilidad de un país. Si España deja que una comunidad autónoma se independice, tendría que abrir las puertas a todas. Tendríamos inestabilidad social y económica brutal. No solo nosotros, también los independizados. Aunque bueno, a vosotros os han vendido a la moto y os creéis que os va a ir de puta madre. Poneros en nuestro lugar. Una vez independizados, ¿dejaríais que todo el mundo se independice? Una de las acciones que funciona muy bien es ponerse en el lugar del otro. Esto lo utilicé yo en mi vídeo. De hecho, os puse una Cataluña independiente y os pregunté qué pasaría si una provincia se quiere independizar. Os lo llevé al absurdo. Una ciudad, una casa, incluso podría haber continuado a Bobby independiente. Acojonantemente, muchos de vosotros me habéis dicho que sí, que lo veis bien. Todo el mundo independiente. El cachondeo, padre. Bien, os voy a contestar yo, porque el gobierno catalán ha caído en esto. Y fijaros qué curioso. La Constitución catalana no va a reconocer el derecho de autodeterminación. Es decir, mi ejemplo de Cataluña independiente y luego Girona independiente no sería legal. O sea, la Generalitat está pidiendo lo que luego ellos no van a ofrecer. Este debate, el referéndum catalán está bien o está mal. Venga, tío, en serio, ¿tú qué crees? ¿Tú qué crees? Yo con este vídeo estoy poniendo mi granito de arena a solucionar el conflicto social que se está creando, un gran conflicto social. Tú sí estás apoyando esto, aunque seas uno, estás poniendo también tu granito de arena a que pueda haber un gran conflicto social aquí en España. Y encima es porque os están vendiendo la moto. Parece mentira que el ser humano últimamente no sabe lo que está bien o lo que está mal. Enciendo la tele y hay un debate de ¿la tauromaquia está bien o está mal? O sea, de verdad, ¿esos debates hay que tomárselos en serio? ¿No tenemos inteligencia para saber lo que está bien y lo que está mal? Otra cosa es que te la pele lo que le pase al toro o que ganes dinero con la tauromaquia porque te interesa. Pero, ¿está bien o está mal? Todo el mundo sabe que eso está mal. Y todo el mundo sabe que este referéndum está mal. Resumiendo, la Generalitat está haciendo lo que le está saliendo de los huevos. Y de verdad que entiendo el descontento, la impotencia, la corrupción, la injusticia, pero es un problema nacional. Este vídeo trata de ser constructivo y como hemos hablado de falta de objetividad en el país, pues aquí os voy a dejar unas cuantas verdades. Pitar el himno es una falta de respeto, no es libertad de expresión. La tauromaquia, como he dicho antes, obviamente es maltrato animal. Generalizar es de ignorantes. El problema de España es que la gente es demasiado permisiva con los partidos políticos. Si un partido político te miente una vez, ya no deberías de apoyarle. Y estamos así por eso. Si Cataluña se independiza, sale echando leches de la Unión Europea sí o sí. Una de las cosas que peor funcionan en España es la justicia.
El sistema político se basa en el marketing y no premia el talento. Así que una persona talentosa para gobernar nunca va a llegar a ser presidente del gobierno. Si alguien ocupa un cargo público por ser hijo de, no es justo. El sistema que funcionaría sería un sistema sin amiguitos, sin favores y que solo premie el talento y las ganas de trabajar. La sociedad progresaría 800 veces más. Es muy difícil hacer que la sociedad abra los ojos. Muy difícil.